Muy buenos días, hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir a diario aquí en su canal de la Iglesia Bautista de Tunal. Estábamos observando juntos Lucas capítulo 9 y llegamos a buen término. Terminamos en nuestro devocional anterior Lucas capítulo 9 y por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 10 y vamos a estar observando desde el capítulo 1 en adelante, pero permítanme orar primero. Señor, damos gracias por este tiempo, gracias por amarnos tanto, por proveernos de tu palabra, por enseñarnos lo que tú quieres y agradecidos estamos, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, y porque tú, Señor, has sido fiel. Te damos muchas gracias, Señor, y en ti confiamos. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, observamos que el capítulo 9 de Juan iniciaba con la misión de los 12. Ahora, en el capítulo 10 nos va a permitir observar la escritura, el ministerio y lo que el Señor hizo también con 70 hombres. El Señor ha permitido que 70, Él designó a 70 personas para llevar un mensaje especial. Pero adicional a eso, les hizo una petición especial. Él les dijo: rogad por obreros, rogad que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Por eso el título de este devocional en esta mañana es Rogad por obreros. Entonces observemos el versículo 1. Dice: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Después de lo que venía sucediendo en el capítulo 9, después de la transfiguración, después de que Él enseña cómo debe ser el servicio y que hace a otros un llamado a seguirle. Entonces, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Una vez más, capítulo 9 nos empieza diciendo que Él ha enviado a 12, a sus 12 discípulos, pero ahora dice que designó a otros 70. Es que probablemente el ministerio iba a ir más hacia el sur, por la zona de Judea y también por la zona de Perea, la zona oriente de Israel y la zona sur de Israel y la zona más grande, la zona de Judea, la zona prácticamente la zona central. Él ya había enviado hacia Galilea, ya había desarrollado su ministerio allí, pero nos dice que envió a estos 12. El versículo 1 al final nos va a decir que Él los envió al lugar donde Él había de ir. Y sí, posteriormente Él va a ir a desarrollar su ministerio en Judea y en Perea. Grande, grande era el número de los seguidores de Jesús para poder disponer de un servicio de 70 hombres. Sí, ya sabemos que muchos le habían dejado de seguir, ya sabemos que muchos habían sacado excusas, pero otros sí habían seguido al Señor Jesús. Entonces, para la misión de predicación, para esta misión tan útil, para este último periodo de su ministerio en Perea y Judea, grande era ese número de seguidores. Lógico, no tan grande como el que se había alcanzado en otro momento de su ministerio, pero aún así el ministerio había crecido. Los 12 discípulos ya habían pasado del ejemplo a la práctica y habían sido enviados a predicar el reino. Ahora también el mensaje es el mismo. El reino de los cielos se habría acercado. Sí, muchos rechazarían el mensaje. Ahora el reino de los cielos estaba cerca porque ahí estaba el rey, estaba el Señor Jesús. Aunque el reino no sería establecido como será establecido en un futuro, el reino se había acercado.
Leamos por favor el versículo 1 completo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Entonces, él envió delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Algo especial que debemos notar es que dice la escritura, designó el Señor. Señor es el título que la escritura nos da para la deidad, para relacionar a la persona del Señor Jesucristo con la deidad. Entonces, ¿quién es el que designa? Recordamos que es designar. Designar es señalar o nombrar a estas personas para desempeñar un cargo o una función específica. Una vez más, designar es señalar o nombrar a una persona para desempeñar un cargo o una función específica. Entonces, cuando dice que designó el Señor, nos está diciendo la palabra que fue el mismo Dios quien ha designado y quien llama a estos hombres y los señala para una función específica. El Señor va a ser muy claro con la instrucción y la instrucción la vamos a ver desde el versículo 2 hacia adelante. Unas instrucciones muy específicas que nos van a ayudar a nosotros, pero no perdamos de nuestra mente el rogar por obreros. Entonces va a decir que los envió de dos en dos, igual que a los 12. Aquí en estas instrucciones hay muchas cosas similares a lo que se le dice a sus 12 discípulos al inicio del capítulo 9. Entonces, al igual que a los 12, al enviarles en pares, dice de dos en dos, ¿esto qué haría? Al enviarles en pares, les fortalecería. El testimonio de ellos sería más fuerte. Recordamos, por boca de dos o tres testigos se dirá todo asunto. Entonces, en él esto fortalecería su testimonio, el testimonio de ellos, y adicional haría que la jornada fuera más agradable. No estamos solos, queridos hermanos y amigos. Nosotros no estamos solos. Hermanos que compartimos el Evangelio, no somos llaneros solitarios, no estamos solos. Dios ha permitido que trabajemos unidos, que trabajemos con un par, que trabajemos con otro, que trabajemos de la mano con otro. Y deberíamos estar aplicando esta preciosa verdad. Dios ha enviado de dos en dos y con el propósito de que nuestras jornadas sean más agradables. Pero observemos el versículo 2. Allí vamos a estar un buen tiempo y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? La mies se le llama cuando el cereal ya está maduro para ser recolectado. Cuando el cereal ya está maduro para ser recolectado, necesita un trabajo arduo de recolección. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que el acto de congregar tantas personas en Cristo Jesús, que el acto de llamar a tantas personas para Cristo Jesús, era como si el cereal ya estuviera maduro, ya estaba maduro en ese tiempo y también en nuestros tiempos. Y entonces el cereal ya estaba maduro para ser recolectado. Pero hay una característica especial de la mies y dice este texto que la mies a la verdad es mucha, pero pasa algo. Aunque la mies es mucha, la cantidad de obreros es inversamente proporcional. Eso nos genera una curva inclinada. Hay mucha mies, pero los obreros son pocos. Hay mucha mies, pero los obreros no son igual que la mies, no son muchos, son pocos. Entonces los trabajadores
que harían esta preciosa labor de recolectar la mies eran muy pocos. Así es de que el Señor Jesús dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No sé usted y yo que estemos orando. El Señor Jesús ha dicho rogar, ha dicho que nosotros debemos pedir al Señor de la mies para que este Señor envíe, este dueño del terreno, este dueño del lugar que necesita ser recolectado, envíe obreros. Y el Señor hace algo especial, dice: rogad, oren, pídanle. No conozco cómo son tus oraciones. Tú no conoces cómo son mis oraciones. La realidad es que los ruegos de cada uno de nosotros pueden ser diferentes. El Señor siempre oró. El Señor Jesucristo siempre se le halló orando. Él oró en algunas ocasiones donde su alma se regocijaba. Él oró cuando estaba también preocupado. Él oró en la tribulación y también oró dando gracias. El Señor Jesús oró de una manera muy especial también cuando enseñaba a orar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque alguien le dijo: enséñanos a orar. Pero en esta ocasión, en este versículo específico y en este versículo especial, Él hace algo diferente. Él dice: oren, rueguen. En otra ocasión también dice: ¿no han sido capaces de velar conmigo una hora? En esta y en esa otra ocasión es cuando el Señor ha demandado oración. Ha dicho: rueguen por esto. Y específicamente dice por qué. Es que el deseo de Dios es recoger una gran cosecha. Una gran cosecha de almas para el cielo. No se trata de ganar adeptos, no, tal vez prosélitos, no. Se trata de más bien hacer discípulos, formar hombres para Dios. Después de que el hombre tiene la experiencia de venir al Señor Jesucristo, o en ese mismo instante, no después, en ese mismo instante cuando la persona confiesa a Cristo, y si tú no has venido a los pies de Cristo, es la invitación en esta mañana, porque inmediatamente después se le hace un llamado a que crezca como seguidor de Cristo, como discípulo. Se trata de incursionar en un campo enemigo. ¿Y por qué hablamos de un campo enemigo? Por lo que va a decir el texto en el versículo 3. Se trata de arrebatar de las tinieblas almas. ¿Sabes? Solo el Señor pudo hacer que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6, el apóstol Pablo va a decir que Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, en realidad, la obra de pasar de tinieblas a luz es una obra de incursión en un campo enemigo. Miren lo que dice el versículo 3. Dice: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Y cómo puede suceder? ¿Qué puede suceder más bien cuando hay corderos en medio de lobos? Tal vez tú estarás pensando muerte segura. Tal vez tú estarás pensando pobres corderitos, pobres ovejitas, pobres borregos. Es lo que dice el texto. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Queridos amigos y hermanos, exactamente en esos tiempos, por esos tiempos, Jesucristo había venido enseñándoles del buen pastor. Y a muchos la idea del buen pastor chocaba porque ellos tenían en mente el Salmo 23. Desde pequeñitos habían memorizado: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y ahora el Señor está hablándoles a sus discípulos
Está hablando a sus seguidores que él era el buen pastor y a muchos eso chocaba. Pero entonces dice, recuerden, y dicen, id, un mandato, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Recuerden que si Jehová es su pastor, nada les falta. Recuerden, y por eso les va a decir, no llevéis alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. No es que fueran odiosos, sino que el saludarles podía demandar determinados tiempos. ¿Por qué dice no saludéis? ¿Sería porque deberían ser groseros? Para nada. Es que el saludo judío no es hola, ¿qué tal? Bueno, chao. No, es algo un poco más largo. Es algo que lleva unos ritos diferentes a los nuestros. Entonces, dice el Señor, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. El viaje sería breve, el viaje demandaba prisa y de pronto un gran equipaje que era inútil les podía impedir su avance. ¿Qué está impidiendo tu avance, querido hermano, en el servicio al Señor? ¿Qué está impidiendo tu avance a dar el paso de fe, a creerle a Cristo y a venir a sus pies? De pronto hay algo que te carga. Entonces, en esta mañana, de una manera sencilla y fácil, te invito a meditar en eso que está siendo una carga y dejar tu carga a un lado. Para servirle al Señor hay que dejar las cargas. ¿Podrías dejarla de lado en esta mañana? ¿Podrías no solamente tomar la decisión, sino hacer el acto de quitar esa carga y dejarla a un lado? Entonces serás como estos 70. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 6 nos dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, esto también es algo del hebreo, que traduce que era un hombre pacífico. Si hay allí algún hombre pacífico, vuestra paz reposará sobre él, si no se volverá a vosotros. Aquí el Señor está haciendo algo muy diferente a lo que era Jacobo y Juan. ¿Recuerdan? No lo recibieron y ellos dijeron, descienda fuego del cielo. Y entonces este no era el propósito. Los de la tribu de Dan, por allá en Jueces 18 dice, los de ánimo colérico. Querido hermano y amigo, si hay un hombre pacífico allí, entonces vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Estamos llamados en estos tiempos a buscar la paz, a orar también por eso y a hacer lo que el Señor quiera. Aunque somos como ovejas en medio de lobos, el Señor ha permitido que podamos ser mensajeros del príncipe de paz. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El Señor no quería que estos hombres fueran de casa en casa, más bien que llevaran un mensaje. El Señor quería mensajeros, mas no mendigos. Por eso quería que posaran en esa casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesús impartió poder también a estos 70 como una prolongación de su propio ministerio, pero no hay ningún indicio de que estos 70 hayan retenido permanentemente este poder. Aparte del poder de serle testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mas en cualquier lugar, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, versículo 11, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dice el versículo 10, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban. Queridos hermanos, desde el Señor Jesucristo ha habido quienes reciben el mensaje para su gloria, pero también quienes no reciben.
Oremos por obreros para la mies. La invitación en esta mañana es rogad por obreros. Es lo que el Señor ha dicho. Y también a ser testigos, a compartir el Evangelio y a ser siervos útiles en sus preciosas manos. Mientras tanto, rogad por obreros. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por lo que hiciste y permitiste a estos 70. Y oramos por obreros para tu mies, Señor. Envía obreros, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buen día.